En esto de que existen dos términos casi contrapuestos pero que conviven, es la realidad real y la realidad mediática, nosotros tenemos que hablar de dos vulnerabilidades. O sea, que ocurran las cosas implican que los organismos vinculados a la respuesta o a la gestión integral del riesgo tienen que trabajar en esto, pero también hay que pensar en muchas vulnerabilidades que a veces desestabilizan políticamente y estructuralmente a cualquier organismo, que son las vulnerabilidades mediáticas. ¿A qué le damos importancia? ¿Cómo? Y bueno, trabajar sobre esto implica trabajar sobre simulaciones, sobre simulacros, pero fundamentalmente en el caso de la comunicación implica que todos los sectores involucrados en la respuesta tengan una idea de qué hacer frente a esta injerencia de los medios de comunicación, a esta participación de los medios en lo que sería la vulnerabilidad mediática. Y para hacerlo no nos queda otra, o digamos el único camino crítico, es el camino de la planificación de estrategias de comunicación y participación. En esto tenemos que tener en claro que tiene distintos formatos y distintas partes. La primera es el armado de objetivos claros, que tienen que ser entendibles para cada uno de los sectores involucrados, entendibles para la población, entendibles para los que estamos dando la respuesta y entendibles para los medios de comunicación. Los planteos tienen que ser creíbles, atractivos y deseables. Y fundamentalmente, como tema muy importante, hay que tener en cuenta los valores culturales regionales. Es decir, si bien la televisión tiende a plantearse o a definirse a sí misma como televisión nacional, y la radio también, y algunos medios gráficos, nosotros a través de los primeros trabajos que hicimos empezamos a definir a los medios como de instancia local. Estos medios de instancia local también incluyen estrategias locales, y esas estrategias locales, la base es la utilización de un lenguaje común a todas las personas que incluyen el espacio territorial en el cual vamos a trabajar, y tener en cuenta las diferencias culturales, que hablamos con formatos distintos y que tenemos en cuenta culturas distintas a nivel país, que incluyen también las vulnerabilidades, tanto vulnerabilidades reales como las vulnerabilidades mediáticas. Eso implica adaptar los mensajes a las competencias lingüísticas regionales. Hay una tendencia en la capacitación de locutores a nivel nacional a través del ISER de estandarizar la lengua, la voz y la forma de decir las cosas, y sin embargo cada uno de nosotros hablamos distinto, y bueno, ese respeto de las competencias lingüísticas también tiene que formar parte de la forma que nosotros planificamos y estructuramos los mensajes. Es muy importante tener en cuenta también que durante la cobertura de los medios, por lo general, a nivel masivo sobre todo, el medio de comunicación está compuesto por distintas secciones, por lo general es información general, política, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay una inundación, un incendio forestal o cualquier otro tipo de emergencia, no lo cubren expertos en ambiente ni expertos en emergencia, lo cubre cualquiera. Y esa cobertura a veces lleva a que los medios van con algunos conceptos implícitos a la cobertura. Nosotros los denominamos directamente mitos, porque hay que considerar que la cobertura se da sobre algunos mitos que en esta clase vamos a explicitar. Uno de ellos es que los desastres afectan a todos por igual. Yo les voy a acercar ahora un material que va a estar disponible junto con el video sobre la vulnerabilidad de la pobreza en relación a la respuesta a los desastres, en relación al impacto de los desastres sobre la gente. Tengamos en cuenta que el terreno más barato es el que está más cerca del río o más cerca de la montaña con posibilidad de deslave, y que la casa más barata es aquella que no está preparada para un terremoto. Entonces, en algunos
desastre como uno de los denominaría de origen natural, ni siquiera ahí son democráticos. En términos generales, y creo que casi sin excepciones, los desastres afectan a los más pobres. Ese es el primer tema que tenemos que tener en cuenta. Para darles como ejemplo, acá hicimos un cuadro sobre la incidencia de los terremotos en Haití y Chile durante el año 2009 y 2010. Todos ustedes se acordarán de esto, más a las provincias vecinas, que que el de Haití tuvo una magnitud de 7,7 en la escala de Richter y el de Chile 8,8 en la escala de Richter. Sin embargo, en el terremoto de Chile hubo 795 muertos y durante el terremoto de Haití hubo más de 200.000 personas muertas. Fíjense, un grado en la escala de Richter es muchísimo más que, digamos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 7 a 9 hay una diferencia abismal en lo que es el movimiento telúrico, el movimiento de la Tierra y lo que es el impacto. Sin embargo, a mayor impacto, menores consecuencias. Es decir, 8, casi 9 en Chile contra 7,7 en Haití, y sin embargo hay una diferencia de 200.000 personas en cuanto a lo que es la incidencia de muerte. Y fíjense que los afectados en Chile fueron 2 millones de personas. Sin embargo, esa contención de la mortandad está ligada a que el país está más preparado para esa respuesta ante una amenaza sísmica. Bueno, eso me parecía, sobre esto podemos abundar en distintos aspectos. De hecho, yo estuve en Haití durante ese terremoto y les puedo asegurar que, bueno, de movida es el país más pobre de América Latina y el que tiene menos recursos, pero ni siquiera con la asignación de recursos internacionales se pudo dar una respuesta efectiva a lo que es una situación profunda y de crisis social que no tiene que ver con el desastre. Digamos, el desastre lo único que hace es agravar un desastre anterior, que es el desastre de la falta de inclusión de la mayor parte de la población en la vida económica de la nación. A mayor vulnerabilidad política y social, mayor vulnerabilidad ambiental. Esto le podemos agregar a este tema como una forma de resumirlo. Y la otra es que los desastres son naturales. Digo, en términos generales, y esto forma parte de alguna definición que seguramente ustedes han visto en otras materias de la carrera, yo les podría decir que ningún desastre es natural. Ustedes me van a decir, pero bueno, ¿quién tiene la culpa de que haya un terremoto? Digo, ¿tiene que ver con el hombre? No, no tiene que ver con el hombre. Y un volcán tampoco tiene que ver con el hombre, aunque otros fenómenos naturales sí, porque muchos son consecuencias del cambio climático, que en realidad el origen es antrópico, porque la liberación de carbono a la atmósfera genera modificaciones en el clima que derivan en mayor frecuencia de lluvias, tornados, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hecho de que haya un desastre tiene que ver con la ubicación y la planificación territorial de la gente. Es decir, bueno, ¿dónde está? Si hubiese un terremoto en una isla remota en medio del Océano Pacífico, no es un desastre, es nada más que un terremoto o un volcán. Lo que hace un desastre es cómo se planifica el territorio y cómo incide el fenómeno de origen natural en la gestión, la generación de una emergencia antrópica. Entonces, para resumir, el origen puede ser natural, pero el desastre no es natural. El desastre hace a la ubicación de la gente dentro del territorio a instancias de lo que es la historia natural que tiene que ver con el territorio y la vulnerabilidad de los distintos aspectos que hacen a la ocurrencia de estos hechos. Por otro lado, todas las
epidemias y plagas requieren vacunación y están generadas por los desastres. Verán que casi siempre el reclamo mediático tiene que ver con que hay que vacunar, tenemos que, porque bueno, hubo una inundación y los cadáveres flotan, etcétera, 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 etcétera. En la diapositiva que ustedes están viendo, ven un título de García Márquez, que es el amor en los tiempos de guerra, porque ahí, bueno, en este libro, que algunos de ustedes estoy seguro habrán leído, el escritor colombiano hace referencia a un pueblo donde ocurre una epidemia de cólera y la gente reclamaba vacunación, reclamaba vacunas, reclamaba una acción por parte del municipio, y como este coronel estaba a cargo, era la autoridad política del municipio, tenía que hacer algo. Entonces todos los días a determinada hora de la tarde hacía resonar sus cañones para que el humo de la pólvora ahuyentase los malos, el poder maligno que tenía el cólera de accesar a la población. Entonces, bueno, este es uno de los mitos más usuales. La otra, que la prevención es un gasto. Digamos, sepamos que mientras más invertimos en prevención, menos vamos a gastar como Estado, como organizaciones en la respuesta, y que la autoridad nacional, provincial, regional, municipal es la responsable de un desastre, y eso no es así. Eso, digamos, en parte de la respuesta sí es responsable, y las autoridades son las que pusimos nosotros, pero que la población con sus organizaciones también tienen que participar activamente. Otro de los mitos es que cualquier tipo de ayuda es mejor que nada. Mentira. Hay veces que hay muchas de las ayudas que entorpecen el accionar de los agentes de respuesta. Ustedes habrán visto imágenes como las que estamos mostrando ahí, donde a veces llegan medicamentos que hay que clasificar, porque medicamentos, cualquier tipo de ayuda es necesaria, no sé, dicen, bueno, ¿qué tipo de ayuda? No, lo que sea. No, lo que sea no es así, digamos, porque si hay que volcar gente a la clasificación de medicamentos, a la clasificación de ropa, a la redistribución de agua, es mucho más fácil entregarle a la gente mecanismos para que puedan autoayudarse, como por ejemplo una planta potabilizadora de agua, pastillas potabilizadoras, o incluso a través de algún organismo canalizar la ayuda humanitaria y no trasladar agua o medicamentos viejos. Bueno, otro del que ya hablamos en la clase anterior es que todo vuelve a la normalidad en pocas semanas. Mentira, digamos, que se vayan los medios no significa que las cosas vuelvan a la normalidad. La recuperación de los suelos, la recuperación del espacio vital, de la casa concretamente, y de la productividad y el trabajo de la gente demora mucho más de lo que demoró todo el proceso de la emergencia. O sea, este es un tema absolutamente central. Otra de las cosas, de los mitos, es que las mujeres tienen un desempeño social en su condición de víctima, y por más que esto no nos ayude mucho con el género masculino, a mí me ha tocado estar en muchas emergencias, y lo que pude ver es que la que se pone los pantalones es la mujer en general con respecto a la emergencia. Nosotros nos quedamos sin trabajo y no sabemos qué hacer. La mujer adopta un rol preponderante del cuidado de su familia y está acompañando todo el proceso, mucho más que el género masculino, diría. Así que es también un error. Y la otra que siempre está es por qué a mí me ha ocurrido esto, que en realidad es la base y el origen de los mitos, que lo que ocurre es una especie de castigo divino. Algo no habremos hecho bien, a alguien habremos enojado para que esto ocurra, que en realidad es yo les di el ejemplo del arca de Noé, porque el arca de Noé es casi el arquetipo del mito. Así que bueno, por ahora lo dejamos acá y seguimos más adelante avanzando con temas vinculados a, ya sabemos lo que no tenemos que hacer, ahora tenemos que saber lo que tenemos que hacer.